Hay una de las experiencias más extrañas y dolorosas que puede vivir un ser humano y casi nadie habla de ella. No es cuando alguien te bloquea, no es cuando alguien te dice se acabó, ni siquiera es cuando una persona se marcha. Es cuando ambos siguen ahí. Ambos tienen el número, ambos recuerdan los momentos, ambos podrían escribir un simple mensaje y aún así ninguno lo hace porque en ese silencio ocurre algo devastador. Ya no estás luchando contra la ausencia de la otra persona, estás luchando contra la ausencia de respuestas. Y escúchame bien, el silencio tiene una manera brutal de arrancarte las ilusiones que las palabras construyeron. Porque mientras había mensajes, llamadas y conversaciones, todavía podías distraerte. Pero cuando todo se detiene, te quedas a solas con una pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Extrañas a esa persona o extrañas la versión de ti que existía cuando estaba a tu lado? Porque muchas veces no sufrimos por quien se fue. Sufrimos porque el silencio nos obliga a descubrir cuánto de nuestra identidad, de nuestra paz y de nuestra felicidad habíamos depositado en alguien más. Y ahí comienza la verdadera batalla, no entre dos personas, sino entre tu apego y tu libertad. Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero también puede liberarte. La mayoría de las personas interpreta el silencio como una señal de rechazo. Cuando alguien deja de escribir, cuando las llamadas desaparecen, cuando los mensajes se vuelven ausencia, la mente corre inmediatamente a una conclusión. Ya no le importó, ya me olvidó, ya no me quiere. Pero la vida me ha enseñado algo muy distinto. El silencio no siempre significa desamor, muchas veces significa transformación, porque mientras había contacto, mientras existían conversaciones constantes, mientras cada emoción encontraba una salida inmediata en una llamada o en un mensaje, había muchas verdades que permanecían escondidas. El ruido emocional tiene esa capacidad de distraernos de lo que realmente necesitamos mirar. Y es curioso porque muchas personas creen que sufren cuando el contacto termina, pero en realidad comienzan a sufrir cuando ya no tienen cómo escapar de sí mismas. He vivido momentos donde el silencio parecía un castigo. Recuerdo etapas en las que deseaba una explicación, una respuesta, una señal que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Mi mente inventaba escenarios, buscaba significados ocultos, analizaba cada recuerdo como si pudiera encontrar una respuesta diferente, pero con el tiempo descubrí algo poderoso. La respuesta que tanto buscaba afuera estaba intentando nacer dentro de mí. Porque cuando dos personas dejan de contactarse, comienza una conversación mucho más profunda. No es la conversación entre ellos, es la conversación que cada uno tiene consigo mismo. Y esa conversación suele ser incómoda. Ahí aparecen los miedos que evitábamos. Ahí aparecen las inseguridades que intentábamos cubrir con atención externa. Ahí aparecen las heridas que el ruido de la relación mantenía dormidas. Por eso quiero pedirte algo. Deja de obsesionarte con lo que la otra persona está pensando. Deja de intentar descifrar su silencio, sus movimientos, sus redes sociales o sus decisiones. Porque mientras observas cada paso de alguien más, te pierdes la oportunidad de observar lo que está ocurriendo dentro de ti. La verdadera pregunta no es ¿qué significa su silencio? La verdadera pregunta es ¿qué está revelando ese silencio sobre ti? Tal vez está revelando una dependencia emocional que no habías reconocido. Tal vez está revelando un miedo profundo al abandono. Tal vez está mostrando cuánto de tu paz habías entregado a alguien más. Y aunque eso duela, también es una oportunidad extraordinaria porque no puedes sanar aquello que no estás dispuesto a reconocer. Quiero proponerte un ejercicio durante los próximos 7 días. Cada vez que sientas la necesidad urgente de escribir, llamar o buscar contacto, detente por un momento, respira profundamente y toma una hoja de papel. Luego escribe una sola pregunta. ¿Qué emoción estoy intentando evitar sentir en este instante? Sé brutalmente honesto contigo. Tal vez sea tristeza, tal vez miedo, tal vez soledad, tal vez ansiedad. No juzgues la respuesta, obsérvala, porque ahí, precisamente ahí está tu verdadera tarea. Y cuando dejes de correr detrás del silencio, descubrirás que el silencio había llegado para mostrarte el camino de regreso hacia ti mismo. Hay una diferencia enorme entre amar a alguien y depender de alguien, y muchas veces confundimos una cosa con la otra. Creemos que estamos luchando por amor cuando en realidad estamos luchando contra el miedo de quedarnos solos. Creemos que estamos intentando recuperar una conexión cuando en realidad estamos intentando recuperar una sensación de seguridad que habíamos depositado en otra persona. Y ahí es donde aparece una de las lecciones más difíciles que la vida puede enseñarnos. El apego te hace perseguir, el amor propio te hace respetar los tiempos. Escúchame bien, el apego siempre tiene prisa. El apego necesita respuestas inmediatas. Música. Necesita señales, confirmaciones, mensajes, llamadas, cualquier cosa que calme la ansiedad que lleva dentro. El apego se despierta pensando en lo que el otro siente. Y Mesar se duerme preocupado por lo que el otro hará.
Vive pendiente de una reacción externa para encontrar paz interna, y por eso sufre tanto, porque ha entregado el control de su bienestar a alguien más. El amor propio funciona diferente. El amor propio entiende que una respuesta puede ser agradable, pero no necesaria. Entiende que una llamada puede alegrarte el día, pero no definir tu valor. Entiende que una persona puede decidir quedarse o irse, y aún así tú seguirás siendo digno, valioso y suficiente. El amor propio no persigue, no porque no sienta, no porque no le importe, sino porque entiende que lo que está destinado a permanecer no necesita ser perseguido constantemente. Recuerdo una etapa de mi vida donde medía mi tranquilidad por la atención que recibía. Si alguien respondía rápido, me sentía importante. Si alguien tardaba demasiado, comenzaba a cuestionarme. Y sin darme cuenta, había convertido la validación externa en el termómetro de mi autoestima. ¡Qué error tan peligroso! Porque cuando permites que otros definan cuánto vales, terminas viviendo en una montaña rusa emocional donde tu paz depende de factores que no controlas. Con el tiempo comprendí algo que cambió mi vida. Mi valor no aumentaba cuando alguien me buscaba. Tampoco disminuía cuando alguien me ignoraba. Mi valor ya existía antes de que esa persona llegara. Mi dignidad estaba ahí, mis sueños ya estaban ahí, mi esencia ya estaba ahí, y esa comprensión me devolvió una libertad que había olvidado. Por eso quiero proponerte algo poderoso. Haz una lista de quién eras antes de conocer a esa persona. Recuerda tus metas, recuerda tus pasiones, recuerda las cosas que te hacían reír, recuerda los sueños que ocupaban tus pensamientos, recuerda las amistades que disfrutabas. Recuerda la persona que existía antes de convertir a alguien en el centro de tu universo emocional. Porque muchas veces el problema no es que extrañemos a alguien, el problema es que nos hemos olvidado de nosotros mismos. Reconecta con esa identidad. Vuelve a construir la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Porque cuando recuperas tu centro, algo extraordinario sucede. Dejas de perseguir respuestas y empiezas a construir propósito. Dejas de buscar validación y comienzas a cultivar convicción. Dejas de depender de la presencia de alguien para sentirte completo, y en ese momento descubres que la verdadera libertad emocional no consiste en que alguien regrese, consiste en saber que estarás bien incluso si nunca lo hace. Hay una batalla silenciosa que pocas personas reconocen cuando una relación entra en pausa, cuando las conversaciones desaparecen y cuando ambos dejan de buscarse. Es una batalla que no ocurre entre dos personas, no ocurre en los mensajes, no ocurre en las llamadas, ocurre dentro de cada uno, porque cuando ambos guardan silencio, el ego entra en guerra consigo mismo. Mientras existe contacto, incluso cuando la relación no está funcionando, el ego encuentra formas de mantenerse ocupado. Una llamada genera esperanza, un mensaje genera expectativa, una reacción en redes sociales genera interpretación. Siempre hay algo que distrae la atención de las preguntas verdaderamente importantes. Pero cuando el contacto desaparece, cuando el teléfono deja de sonar y cuando la comunicación se convierte en ausencia, algo cambia, el ruido se apaga y en ese silencio aparecen preguntas que llevaban demasiado tiempo esperando una respuesta. ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué necesito saber qué está haciendo? ¿Por qué me cuesta aceptar que no puedo controlar esta situación? ¿Por qué sigo esperando algo que quizá nunca ocurra? Y ahí comienza la verdadera confrontación. Porque quiero decirte algo que transformó mi manera de entender las relaciones. El silencio no confronta al otro, el silencio confronta al ego, confronta a esa parte de nosotros que quiere tener respuestas inmediatas, esa parte que quiere sentirse elegida todo el tiempo, esa parte que necesita tener el control para sentirse segura, y cuando el silencio aparece, el ego empieza a desesperarse porque ya no tiene cómo alimentarse. He vivido momentos donde el silencio me obligó a enfrentar cosas que no quería reconocer. Recuerdo etapas donde mi mente buscaba cualquier excusa para mantener una conexión invisible. Revisaba señales donde no existían señales. Interpretaba silencios. Buscaba significados ocultos. Y mientras más buscaba afuera, más me alejaba de lo que realmente necesitaba mirar dentro de mí. Hasta que un día entendí algo poderoso. No estaba sufriendo por la ausencia de una persona. Estaba sufriendo porque mi ego no aceptaba perder una historia que había imaginado. Mi ego no aceptaba no tener respuestas. Mi ego no aceptaba no sentirse importante para alguien. Y cuando comprendí eso, el silencio dejó de parecer un enemigo y comenzó a convertirse en un maestro. Por eso quiero que tengas mucho cuidado con algo. No utilices el silencio como castigo. No lo conviertas en una estrategia para manipular. No lo uses para provocar culpa o para generar reacción. Porque cuando utilizas el silencio como arma, sigues siendo prisionero de la misma dinámica. Utilízalo como un espejo, como una oportunidad para observar lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y quiero dejarte una práctica sencilla pero profundamente transformadora.
Cada vez que sientas la necesidad de revisar sus redes sociales, de buscar señales, de preguntarle a alguien sobre esa persona o de imaginar escenarios en tu mente, detente por un instante y hazte una pregunta brutalmente honesta. ¿Estoy buscando amor o validación? Respóndela sin mentirte, porque muchas veces creemos que estamos buscando amor cuando en realidad estamos buscando sentirnos importantes. Creemos que estamos buscando conexión cuando en realidad estamos buscando aliviar una herida emocional. Y el día que tengas el valor de responder esa pregunta con honestidad, descubrirás que el silencio nunca llegó para destruirte. Llegó para mostrarte aquello que tu ego llevaba demasiado tiempo intentando ocultar. Quiero que escuches esto con atención porque puede cambiar por completo la manera en que estás viviendo este momento de tu vida. La mayoría de las personas cree que lo que les duele es el silencio. Creen que sufren porque ya no hay mensajes, porque ya no hay llamadas, porque ya no existe esa comunicación que antes ocupaba un lugar importante en sus días. Pero después de observar muchas historias, después de vivir mis propias batallas emocionales y después de enfrentar ausencias que parecían imposibles de aceptar, entendí algo profundamente liberador. No es el silencio lo que duele es la esperanza, no la esperanza sana que te impulsa a creer en la vida. Hablo de esa esperanza silenciosa y escondida que se instala en algún rincón del corazón y te susurra constantemente. Tal vez mañana escriba, tal vez la próxima semana se dé cuenta, tal vez cuando pase un poco más de tiempo todo cambie, y mientras esa esperanza permanece viva, tu mente sigue atada a una posibilidad que no existe en el presente. Por eso muchas personas dicen que han soltado pero siguen sufriendo, porque no han soltado realmente. Han soltado el contacto pero no la expectativa. Han dejado de escribir pero siguen esperando. Han dejado de llamar pero siguen imaginando. Han dejado de buscar, pero siguen construyendo escenarios en su cabeza. Y mientras exista esa expectativa, el desapego todavía no ha comenzado. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me convencía de que estaba avanzando, continuaba con mis actividades, cumplía con mis responsabilidades y aparentaba estar bien, pero cada vez que sonaba una notificación, una parte de mí esperaba que fuera esa persona. Cada vez que revisaba mi teléfono, había una expectativa silenciosa escondida detrás de un gesto aparentemente inocente. Y fue entonces cuando entendí algo incómodo. No estaba atrapado por una persona, estaba atrapado por una expectativa. Porque el desapego no empieza cuando bloqueas un número, no empieza cuando eliminas fotografías, no empieza cuando dejas de revisar una red social. El verdadero desapego comienza cuando dejas de negociar con futuros imaginarios, cuando aceptas que tu paz no puede depender de algo que aún no ha ocurrido, cuando dejas de vivir pendiente de una historia que existe únicamente en tu mente y regresas al único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. Y quiero invitarte a hacer algo que puede parecer sencillo, pero que tiene un enorme poder transformador. Toma una hoja de papel y escribe todas las expectativas que todavía sostienes sobre esa persona. Escríbelas sin filtros. Tal vez esperas una disculpa, tal vez esperas una explicación, tal vez esperas una reconciliación, tal vez esperas que reconozca tu valor. Escríbelo todo. Después observa cada expectativa y pregúntate algo fundamental. ¿Esto depende completamente de mí o depende de alguien más? Y cuando descubras cuántas de esas expectativas están fuera de tu control, entenderás por qué has estado entregando tu paz. Porque la libertad emocional comienza cuando dejas de esperar que alguien resuelva lo que solo tú puedes sanar, y el día que sueltes la expectativa descubrirás que no era la ausencia lo que te mantenía atrapado. Era la ilusión de un mañana que nunca te permitía vivir el hoy. Hay algo que el silencio hace mejor que cualquier conversación, mejor que cualquier discusión y mejor que cualquier explicación. El silencio revela la verdad. Y cuando dos personas dejan de contactarse, cuando desaparecen los mensajes, cuando ya no existen las llamadas ni las excusas para mantenerse conectados, algo comienza a salir a la superficie. Aparecen las dependencias invisibles, porque mientras la relación existe, muchas cosas permanecen ocultas. Nos acostumbramos a ciertas dinámicas, nos acostumbramos a ciertas presencias, nos acostumbramos a recibir determinadas dosis de atención, afecto o validación. Y como todo eso ocurre de manera constante, rara vez nos detenemos a preguntarnos cuánto dependemos emocionalmente de ello. Pero cuando el contacto desaparece, cuando el silencio ocupa el lugar que antes ocupaba la interacción, la verdad ya no puede esconderse. He aprendido que el silencio funciona como una radiografía emocional. Muestra lo que realmente estaba ocurriendo debajo de la superficie. Y es entonces cuando algunas personas descubren que lo que sentían era amor genuino, un amor capaz de respetar tiempos, aceptar procesos y seguir deseando el bienestar del otro incluso desde la distancia. Pero otras personas descubren algo muy diferente. Descubren que no estaban experimentando amor, estaban experimentando dependencia. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. La dependencia emocional
no siempre se presenta de forma evidente. No siempre se ve como obsesión o desesperación. A veces se disfraza de romanticismo, a veces se esconde detrás de frases aparentemente inocentes, a veces se convierte en la costumbre de necesitar constantemente la presencia de alguien para sentirte completo. Recuerdo una etapa donde una ausencia me afectó mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante semanas pensé que extrañaba profundamente a una persona. Pensaba en ella constantemente, la recordaba en momentos inesperados, sentía un vacío difícil de explicar, pero cuando tuve el valor de sentarme conmigo mismo y analizar honestamente lo que estaba ocurriendo, descubrí algo sorprendente. No extrañaba únicamente a esa persona. Extrañaba cómo me sentía cuando estaba con ella. Extrañaba la rutina, extrañaba la certeza, extrañaba la validación que recibía. Extrañaba la familiaridad de una historia que había ocupado una parte importante de mi vida. Y esa comprensión cambió todo, porque muchas veces no sufrimos por quien se fue, sufrimos por lo que esa persona representaba emocionalmente para nosotros. Sufrimos porque ocupaba espacios internos que todavía no habíamos aprendido a llenar por nosotros mismos. Por eso quiero invitarte a observar algo con absoluta honestidad. No te preguntes solamente si extrañas a esa persona. Pregúntate qué es exactamente lo que extrañas. Extrañas su presencia, extrañas tener compañía, extrañas la costumbre de hablar todos los días, extrañas sentirte elegido, extrañas la validación que recibías, extrañas la sensación de seguridad que asociabas con esa relación, porque la respuesta a esas preguntas puede mostrarte mucho más sobre ti que sobre la otra persona. Y quiero dejarte un ejercicio sencillo, pero profundamente revelador. Completa esta frase con total sinceridad, sin intentar sonar fuerte, sin intentar parecer desapegado, sin intentar impresionar a nadie. Lo que más extraño no es a esa persona, sino llena ese espacio con la verdad, porque cuando tienes el valor de nombrar aquello que realmente extrañas, comienzas a recuperar el poder que habías entregado. Y el día que entiendas exactamente qué vacío estás intentando llenar, dejarás de perseguir personas y comenzarás a sanar heridas. Porque el silencio no solo revela quién se fue, el silencio revela quién todavía necesitas convertirte. Voy a decirte algo que puede tocar una parte muy sensible de tu corazón, pero también una parte muy profunda de tu crecimiento. Cuando dos personas dejan de hablar, cuando el silencio se instala y el tiempo comienza a hacer su trabajo, llega un momento que el ego teme más que cualquier rechazo. No es descubrir que la otra persona está saliendo con alguien más. No es ver una fotografía nueva. No es siquiera aceptar que la relación terminó. Lo que realmente golpea al ego es descubrir que la otra persona aprendió a vivir sin ti, porque el ego tiene una necesidad constante de sentirse indispensable. Quiere creer que ocupa un lugar irreemplazable. Quiere pensar que su ausencia detendrá procesos, cambiará destinos o dejará vacíos imposibles de llenar. El ego necesita sentirse necesario porque confunde importancia con identidad. Y cuando descubre que la vida continúa, que las personas siguen creciendo, sonriendo, aprendiendo y avanzando, aparece una incomodidad que pocas veces estamos dispuestos a reconocer. Pero la madurez emocional enseña algo diferente. La madurez entiende música, que nadie es indispensable. Y quiero que escuches esto con claridad. Que nadie sea indispensable no significa que nadie sea importante. Hay una enorme diferencia. Importante es quien suma, quien inspira, quien acompaña, quien deja huellas hermosas en nuestra historia. Indispensable es aquello sin lo cual creemos que no podemos existir. Y el amor sano nunca convierte a alguien en indispensable. El amor sano acompaña, camina al lado, comparte, construye, pero no encadena. He vivido momentos donde una parte de mí esperaba que mi ausencia tuviera un impacto más grande del que realmente tuvo. Momentos donde, sin darme cuenta, observaba señales buscando confirmar que todavía ocupaba un espacio importante en la vida de alguien, y cuando entendí esa necesidad descubrí algo incómodo. No estaba buscando amor, estaba buscando importancia. Mi ego quería sentirse necesario. Y esa comprensión fue una liberación porque entendí que el verdadero crecimiento no consiste en que alguien no pueda vivir sin ti, consiste en que ambos puedan vivir plenamente con o sin la presencia del otro. Ahí es donde aparece el amor maduro. Ahí es donde desaparece la posesión emocional. Ahí es donde nace la libertad. Sin embargo, hay una trampa muy común después de una separación o de un periodo prolongado de silencio. Es la trampa de convertirte en observador de la vida ajena. Empiezas revisando una red social, luego buscas señales, después analizas fotografías, comentarios, horarios, movimientos, y sin darte cuenta pasas semanas observando cómo vive alguien más mientras abandonas tu propia vida. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántas metas has pospuesto mientras observabas a alguien? ¿Cuántos sueños han esperado porque tu atención estaba enfocada en una historia que ya no te pertenece? ¿Cuántas horas has invertido siguiendo la vida de otra persona mientras tu propia vida pedía ser construida?
Porque mientras observas, no construyes. Mientras comparas, no avanzas. Mientras vigilas, no creces. Por eso quiero dejarte una práctica que puede transformar completamente tu energía. A partir de hoy, dedica 1 hora completa cada día a música, una meta que no tenga absolutamente ninguna relación con esa persona o con la relación que terminó. 1 hora para aprender algo nuevo, 1 hora para fortalecer tu cuerpo, 1 hora para desarrollar una habilidad, 1 hora para emprender un proyecto, 1 hora para acercarte a la vida que mereces. Porque cada minuto que inviertes construyendo tu futuro es un minuto que deja de alimentar tu apego al pasado. Y llegará un día sin que lo notes, en que dejarás de preguntarte si alguien aprendió a vivir sin ti, porque estarás demasiado ocupado aprendiendo a vivir plenamente contigo mismo. Quiero que entiendas algo que puede transformar por completo la manera en que estás viviendo este silencio. Muchas personas creen que la ausencia llegó para castigarlas. Creen que el contacto desapareció para recordarles lo que perdieron. Creen que el vacío existe para hacerlas sufrir. Pero después de atravesar mis propias tormentas emocionales, después de sentarme frente a silencios que parecían interminables, y después de intentar encontrar respuestas donde solo había ausencia, descubrí una verdad poderosa. El silencio tiene una misión, y esa misión no es destruirte, es devolverte a ti mismo. Porque seamos honestos, muchas veces el problema no es que una persona se haya ido. El problema es que poco a poco, mientras esa persona ocupaba cada vez más espacio en nuestra vida, nosotros dejamos de ocupar espacio en la nuestra. Sin darnos cuenta, comenzamos a construir nuestro mundo alrededor de alguien más. Nuestros estados de ánimo dependían de sus mensajes. Nuestra tranquilidad dependía de su atención. Nuestra felicidad dependía de su presencia. Y cuando eso ocurre, dejamos de tener una relación, empezamos a tener una dependencia. Por eso cuando el contacto desaparece, el dolor parece inmenso, parece que perdimos todo. Parece que una parte de nosotros fue arrancada de golpe, pero quiero que escuches esto con el corazón abierto. Muchas veces no perdiste a la persona. Lo que realmente perdiste fue la conexión contigo mismo. Perdiste la relación con tus sueños. Perdiste la relación con tus metas. Perdiste la relación con tus prioridades. Perdiste la relación con la versión de ti que existía antes de convertir a alguien en el centro de tu universo emocional. Recuerdo una etapa de mi vida donde una ausencia me hizo sentir vacío, y durante mucho tiempo pensé que el vacío tenía el nombre de una persona. Pensé que lo que me faltaba era recuperar esa historia. Pensé que la solución era volver atrás, pero mientras más tiempo pasaba, más evidente se volvía algo. El vacío no tenía el nombre de alguien más, tenía mi nombre, porque había abandonado partes importantes de mí. Había dejado proyectos en pausa, había descuidado hábitos que me hacían bien, había olvidado conversaciones importantes conmigo mismo, y entonces entendí que la ausencia no había llegado para castigarme, había llegado para mostrarme todo aquello que necesitaba reconstruir. Por eso quiero proponerte una nueva perspectiva. Deja de ver esta etapa como una pérdida y empieza a verla como una reconstrucción. Utiliza la ausencia como una oportunidad, no para recuperar a alguien, no para demostrarle nada a nadie, no para esperar un regreso. Utilízala para recuperar la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Y para lograrlo, quiero que fortalezcas 3 áreas fundamentales. Primero, fortalece tu cuerpo. Muévelo, cuídalo, entrénalo. No porque alguien vaya a verte, no porque quieras impresionar a nadie, hazlo. Porque cada vez que fortaleces tu cuerpo, también fortaleces tu disciplina. Después fortalece tu mente. Lee, aprende, estudia. Rodéate de ideas que expandan tu visión. Porque una mente ocupada construyendo propósito tiene menos espacio para quedarse atrapada en la nostalgia. Y finalmente, fortalece tu propósito. Vuelve a conectar con aquello que te hace sentir vivo, con tus sueños, con tus proyectos, con las metas que habías olvidado mientras mirabas constantemente hacia alguien más. Hazlo por ti, no para recuperarlo, no para recuperarla. Hazlo para recuperarte a ti, porque llegará un día en que mirarás hacia atrás y entenderás que el silencio nunca vino a quitarte algo. Vino a devolverte a la persona que nunca debiste abandonar tú mismo. Hay una lección que casi nadie quiere escuchar cuando atraviesa una separación, un distanciamiento o un largo periodo de silencio. Porque es una verdad que confronta, una verdad que rompe ilusiones, una verdad que obliga a mirar la realidad sin los filtros de la nostalgia. Y esa verdad es esta: la distancia enseña lo que la cercanía permitía ignorar. Mientras estamos cerca de alguien, nuestra visión rara vez es completamente objetiva. Las emociones ocupan demasiado espacio, el deseo ocupa demasiado espacio, el miedo a perder ocupa demasiado espacio. Y cuando todas esas emociones se mezclan, comenzamos a justificar cosas que jamás justificaríamos si las observáramos desde afuera. Justificamos ausencias, justificamos incoherencias, justificamos promesas incumplidas,
Justificamos comportamientos que nos lastiman. Justificamos señales evidentes porque preferimos sostener una ilusión antes que enfrentar una verdad incómoda. Y no lo hacemos porque seamos débiles, lo hacemos porque cuando el corazón se involucra, la mente muchas veces deja de evaluar con claridad. Empezamos a enamorarnos no solo de una persona, sino también de nuestras expectativas sobre esa persona. Dejamos de ver lo que es y comenzamos a ver lo que esperamos que llegue a ser. Por eso la distancia tiene un poder tan transformador, porque cuando desaparece el contacto constante, cuando ya no existe la conversación diaria, cuando las emociones dejan de recibir estímulos continuos, algo empieza a suceder lentamente. El ruido emocional disminuye, la niebla comienza a disiparse y por primera vez en mucho tiempo puedes observar la historia con una claridad que antes parecía imposible. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba convencido de que había perdido algo extraordinario. Durante semanas me enfoqué únicamente en los momentos hermosos. Recordaba las risas, las conversaciones, las promesas, las emociones intensas. Mi mente construía una versión idealizada de aquella historia. Y mientras más la idealizaba, más dolor sentía. Hasta que un día decidí dejar de preguntarme cómo me sentía. Y comencé a preguntarme qué había ocurrido realmente. Y esa pregunta cambió todo. Porque las emociones cuentan historias, pero los hechos cuentan verdades. Cuando observé los hechos, descubrí cosas que había ignorado durante mucho tiempo. Descubrí inconsistencias que había justificado. Descubrí señales que había minimizado. Descubrí necesidades que nunca fueron atendidas. Descubrí que muchas veces estaba enamorado más de mi esperanza que de mi realidad. Y quiero que entiendas algo importante. No se trata de convertirte en una persona fría. No se trata de borrar los recuerdos hermosos. No se trata de negar lo que sentiste. Se trata de dejar de romantizar el pasado para empezar a comprenderlo, porque la nostalgia tiene una habilidad peligrosa. Selecciona únicamente los momentos que alimentan tu apego, elimina los conflictos, suaviza las heridas, reduce las decepciones y termina construyendo una versión irreal de la historia. Por eso quiero proponerte un ejercicio que puede darte una claridad enorme. Toma una hoja y haz 2 listas. En la primera escribe todo lo que realmente recibías, no lo que esperabas recibir, no lo que imaginabas que iba a llegar. Escribe lo que efectivamente recibías. Atención, tiempo, compromiso, respeto, coherencia, presencia, hechos concretos. Después, en una segunda lista, escribe todo lo que imaginabas recibir algún día, lo que esperabas, lo que soñabas, lo que pensabas que cambiaría, lo que creías que eventualmente sucedería. Y luego observa ambas listas con honestidad, porque muchas veces el dolor no proviene de perder lo que tenías, proviene de perder lo que imaginabas que algún día tendrías. Y cuando comprendes esa diferencia, la distancia deja de ser una condena, se convierte en una revelación, porque la cercanía puede alimentar ilusiones, pero la distancia tiene el poder de mostrarte la verdad. Y la verdad, aunque duela por un tiempo, siempre libera mucho más que cualquier fantasía. Hay una señal de crecimiento emocional que pocas personas reconocen cuando la están viviendo, porque no se parece a una victoria, no se siente como una celebración, no llega acompañada de certezas absolutas ni de respuestas perfectas. De hecho, muchas veces se siente incómoda, se siente vacía, se siente silenciosa, pero aún así es una de las pruebas más claras de madurez que puede experimentar un ser humano, aceptar el silencio compartido. Vivimos en una época obsesionada con las explicaciones. Queremos entenderlo todo. Queremos saber por qué ocurrió, qué sintió la otra persona, qué significó aquella actitud, qué habría pasado si hubiéramos dicho algo diferente. Nuestra mente se convierte en una fábrica interminable de preguntas. Y mientras más preguntas producimos, más difícil se vuelve a encontrar paz. Porque hay algo que el ego no tolera, los espacios sin respuesta. El ego quiere conclusiones, quiere definiciones, quiere explicaciones completas, quiere entender cada detalle para sentirse seguro, pero la vida tiene una forma muy distinta de funcionar. La vida no siempre entrega respuestas. A veces entrega distancia, a veces entrega silencio, a veces entrega ausencia. Y aunque no nos guste aceptarlo, muchas veces esas respuestas silenciosas son más honestas que cualquier conversación. He aprendido algo que me costó años comprender. No todo debe resolverse con una conversación. No toda historia necesita una reunión final. No toda despedida necesita una explicación detallada. Hay ocasiones donde las palabras ya dijeron todo lo que podían decir. Hay ocasiones donde las promesas se repitieron demasiadas veces. Hay ocasiones donde las explicaciones se agotaron mucho antes de que la relación terminara. Música. Y cuando llegas a ese punto, seguir buscando respuestas puede convertirse en una forma elegante de resistirte a la realidad. Recuerdo una etapa donde estaba convencido de que necesitaba una última conversación. Pensaba que si lograba entender ciertas cosas podría cerrar el ciclo.
Imaginaba que existían palabras capaces de eliminar el dolor. Creía que una explicación tendría el poder de darme paz. Pero el tiempo me enseñó algo diferente. La paz nunca llegó por una explicación. La paz llegó por aceptación. Porque entendí que las acciones ya habían respondido las preguntas más importantes. La distancia era una respuesta. La ausencia era una respuesta. Música, la falta de esfuerzo era una respuesta. El silencio también era una respuesta. Y aunque esas respuestas no eran las que quería escuchar, eran las que necesitaba aceptar. Por eso quiero decirte algo que tal vez tu corazón necesite escuchar hoy. Deja de buscar explicaciones infinitas en personas que ya te mostraron una realidad con sus acciones. Las palabras pueden confundirte, las promesas pueden ilusionarte, las emociones pueden engañarte, pero las acciones siempre terminan revelando la verdad. La madurez emocional aparece cuando aceptas que algunas historias no tendrán el cierre perfecto que imaginabas, que algunas preguntas quedarán abiertas, que algunas personas se convertirán en lecciones, en lugar de convertirse en destinos. Y está bien, porque tu paz no puede depender de respuestas que quizás nunca llegarán. Por eso quiero dejarte una práctica sencilla, pero profundamente transformadora. La próxima vez que sientas la necesidad urgente de escribir un mensaje buscando explicaciones, buscando claridad o buscando respuestas, no lo envíes inmediatamente. Primero toma una hoja y escribe una página completa para ti. Escribe todo lo que sientes, todo lo que quisieras preguntar, todo lo que quisieras decir. Vacía tu corazón sobre el papel y después espera 24 horas. Solo 24 horas. Te sorprenderá descubrir cuántos mensajes nacen de la ansiedad y no de la sabiduría. Te sorprenderá descubrir cuántas respuestas estabas buscando afuera, cuando en realidad ya estaban dentro de ti. Porque el silencio compartido no siempre significa que algo quedó inconcluso. A veces significa que la vida ya terminó de explicar lo que necesitabas aprender. Y la verdadera evolución comienza cuando dejas de perseguir respuestas y empiezas a escuchar la paz que llega con la aceptación. Y finalmente llegamos al punto donde todo cambia, al lugar donde el dolor deja de ser una prisión y se convierte en una lección. Al momento donde el silencio deja de sentirse como una pérdida y comienza a sentirse como libertad, porque después de atravesar la ausencia, después de luchar contra el apego, después de cuestionarte una y otra vez si esa persona volverá o no volverá, descubres una verdad que transforma por completo tu vida. El mayor poder no es que regresen, el mayor poder es que ya no lo necesites, porque durante mucho tiempo creemos que la victoria consiste en recibir ese mensaje. Creemos que sanar significa que la otra persona regrese arrepentida. Creemos que el final perfecto es ver aparecer nuevamente a quien se fue. Y sin darnos cuenta, seguimos entregando nuestro bienestar a una posibilidad futura. Seguimos despertando pendientes de algo que no controlamos. Seguimos construyendo nuestra tranquilidad sobre una expectativa. Seguimos esperando que alguien más nos dé la paz que solo nosotros podemos construir. Pero llega un día en que algo cambia dentro de ti. Un día en que despiertas y descubres que ya no estás revisando el teléfono con ansiedad. Un día en que escuchas su nombre y tu corazón permanece en calma. Un día en que recuerdas la historia sin sentir la necesidad de volver a ella. Y es entonces cuando entiendes que la verdadera libertad emocional no consiste en recuperar a alguien, consiste en recuperarte a ti. He vivido momentos donde creía que la solución estaba fuera. Pensaba que necesitaba una conversación pendiente. Pensaba que necesitaba una reconciliación. Pensaba que necesitaba una explicación y durante mucho tiempo perseguí respuestas que nunca llegaron de la manera que imaginaba hasta que comprendí algo que cambió mi vida. La paz nunca llega cuando las circunstancias cambian. La paz llega cuando tú cambias tu relación con las circunstancias. Porque mientras tu tranquilidad dependa de que alguien vuelva, seguirás siendo prisionero de la incertidumbre. Mientras tu felicidad dependa de una decisión ajena, seguirás entregando tu poder. Mientras tu identidad dependa de la presencia de otra persona, seguirás viviendo desde la carencia. Y por eso el desapego es tan poderoso, porque el desapego no significa dejar de amar, significa dejar de abandonarte, no significa borrar recuerdos, significa dejar de sacrificar tu presente por ellos. No significa cerrar el corazón, significa abrirlo también para ti. La verdadera libertad emocional aparece cuando la posibilidad de que alguien regrese deja de controlar tu paz. Cuando entiendes que si vuelve estarás bien y si no vuelve también estarás bien, porque tu vida ya no gira alrededor de una ausencia, ahora gira alrededor de un propósito. Por eso quiero invitarte a construir una vida tan alineada con tu misión, tan conectada con tus valores y tan comprometida con tu crecimiento, que la ausencia de cualquier persona jamás vuelva a destruir tu identidad. Construye metas que te inspiren. Construye hábitos que te fortalezcan, construye relaciones que te eleven, construye una versión de ti que no dependa de la validación externa para sentirse completa. Porque cuando tu propósito es sólido, las ausencias dejan de definirte.
Y antes de terminar, quiero regalarte unas palabras que pueden acompañarte cada mañana. No las repitas como una frase vacía, repítelas como una decisión. No necesito perseguir lo que está destinado a quedarse. No necesito retener lo que decidió irse. Mi paz vale más que cualquier incertidumbre y mi futuro no depende de quien ya no está, sino de quien estoy música decidiendo ser. Porque cuando llegas a ese nivel de conciencia, algo extraordinario sucede. El silencio deja de doler, la ausencia deja de dominarte y el desapego deja de ser una pérdida. Se convierte en poder y ese poder nadie puede quitártelo jamás. Y si hay algo que quiero que recuerdes después de escuchar estas palabras es esto. El silencio nunca llegó para destruirte, llegó para revelarte. Llegó para mostrarte qué partes de ti seguían dependiendo de alguien más para sentirse completas. Llegó para enseñarte que tu paz no puede estar en manos de quien decidió irse, ni tu felicidad puede depender de quien eligió quedarse o regresar. Tal vez hoy todavía duela. Tal vez todavía existan preguntas sin respuesta. Tal vez una parte de tu corazón siga intentando entender lo que ocurrió, pero confía en esto. No está siendo castigado, está siendo transformado. La vida está utilizando este silencio para construir una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti. Así que deja de mirar hacia la puerta esperando que alguien vuelva y comienza a mirar hacia el espejo descubriendo quién puedes llegar a ser, porque tu historia no termina con una despedida. Tu historia continúa música con una decisión y hoy quiero invitarte a tomar esa decisión. Decide elegirte, decide respetarte, decide reconstruirte, decide convertir el dolor en crecimiento y la ausencia en propósito. Y si estas palabras tocaron tu corazón, música, no las dejes aquí. Escribe una decisión que vas a tomar hoy para recuperar tu paz y comprométete con ella.